vamos a abrir en primer lugar nuestro control principal, ¿de acuerdo? Y por aquí van a empezar las cosas. Ya revisando esta parte, vi bastantes cosas que no me gustaron, ¿de acuerdo? Así que vamos a cambiarlas. En primer lugar, como veis en el método iniciar juego, lo que hacíamos es poner en funcionamiento true, que es la variable booleana que usamos para saber si el juego está en ejecución o no. Y luego teníamos el método inicializar, que básicamente ejecuta unas cuantas cosas más. Y esto no sé por qué lo hice, supongo que en el momento estaría bastante emocionado, pero esto no es más que estar introduciendo métodos dentro de métodos dentro de métodos. Y no tiene mucho sentido. Lo cierto es que lo que hacemos aquí lo podríamos conseguir solo con un método, con lo cual vamos a hacerlo. Vamos a coger en primer lugar el método crear ventana, que está por aquí. Lo voy a cortar y lo voy a pegar aquí. Y luego vamos a coger el de máquina de estado, también lo voy a cortar, lo voy a pegar por aquí. Muy bien, ahora voy a borrar los métodos que ya no vamos a usar, como inicializar, el cual va a desaparecer de aquí, de acuerdo. Y crear ventana también, adiós. Muy bien, ya nos hemos ahorrado casi 10 líneas. Se me ha olvidado mencionarlo. Como os he dicho, he reescrito casi el 70%. Lo que no os he dicho es que también ha adelgazado un montón el proyecto. Ahora hay muchas menos líneas, porque hay muchas menos cosas redundantes sin sentido. En cualquier caso, os explico. Como veréis, ahora nos surgen errores, porque falta información. Bien, vamos a arreglarlo. Dentro del paquete principal, vamos a hacer algo que debemos haber hecho al principio, pero es la diferencia entre saber y no saber las cosas, y yo he aprendido mucho desde la última vez. Creamos una nueva clase, y esta clase la vamos a llamar configuración. Bien, esta clase solo va a tener un propósito, coleccionar variables importantes que se usarán en todo el proyecto, como por ejemplo el ancho y el alto. Vamos a hacer un public static int ancho y vamos a hacer que sea de 640 y un public static int alto igual a 360. ¿Veis? Haciéndolo así, si ahora necesitamos saber el ancho del alto, simplemente vamos a preguntarle a esa clase, no vamos a estar repitiéndolo 1000 veces, ¿de acuerdo? Y eso va aún más allá. Lo bueno de reescribir un proyecto es que Eclipse nos marca cuidadosamente todos los errores y problemas que hay. Y eso nos permite ir paso a paso y corregirlo todo. Como veis ahora, la superficie de dibujo requiere un ancho y un alto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo introduzco directamente en la propia superficie de dibujo y no perdemos el tiempo pasando cosas por parámetro? Vamos a abrir la superficie de dibujo. Bien, vamos a destruir estos parámetros, ¿de acuerdo? Ya no nos hacen falta, con lo cual ancho y alto también se quedan sin iniciar, pero no nos hacen falta. Por supuesto las variables tampoco, porque lo tenemos todo en configuración ahora. Y obviamente algo acabará dando un fallo, como la dimensión, que es lo que define el tamaño del canvas. Ahora es cuando podemos ir directamente y escribir configuración punto ancho, ya que es público, y configuración alto. Como veis, no me estoy molestando mucho con la encapsulación, porque debería haber hecho que estas variables sean privadas y luego pedirlas con métodos públicos, pero al final por un lado me da algo de pereza, pero además hay una razón práctica. Y es que los métodos consumen más ciclos de procesador para ejecutarse que las variables, con lo cual llamar directamente ancho y alto es más rápido que llamar a obtener ancho a obtener alto. La diferencia no es muy grande, pero aún así existe. Y cuando se acumulan miles y miles de líneas durante el proyecto, se acaba creando un juego bastante pesado en el rendimiento. Voy a guardar. Como veis, ya no necesitamos tampoco obtener alto, obtener ancho, ¿verdad? Eso es otro beneficio. Y ya que estamos en esta clase, observad, cuando cargamos una fuente tenemos que escribir la ruta. Y eso es otra cosa que vamos a cambiar. Public string, static string ruta fuente pixel. Y esto tiene una utilidad. Y es que ahora, si os bajáis el código fuente, podréis simplemente abrir este archivo de configuración, cambiar mis imágenes por las vuestras, o
mis nombres por los vuestros o lo que sea. Y así podréis directamente importar vuestro juego con más velocidad. Como veis ahora, cada vez que necesitemos algo, perdón, vamos a llamar a la ruta de la fuente pixel, ¿de acuerdo? O a lo que sea que está en configuración. Vale, seguimos. Con lo cual ya no necesitamos ni ancho ni alto, ¿veis? Ya hemos ahorrado más ciclos de procesador sin iniciar tonterías. Más cosas, ventana, nombre y superficie de dibujo. El nombre, de nuevo, lo voy a escribir por aquí. Public, static, string, nombre, igual a... Y esto probablemente ya no se puede llamar la Torre del Águila, porque ya no es el parque en el que grabé el primer vídeo, así que simplemente vamos a llamarlo aventura gráfica y se acabó. Y si no he puesto el acento en la A, pero por alguna razón en Linux no me sale bien. No sé si es porque no he configurado el teclado, o tal vez hay que hacer alguna otra configuración, pero eso ya lo miraremos más adelante. Así que ahora, en vez de crear la ventana con parámetros, voy a hacer lo de antes. Voy a abrirla directamente y voy a eliminar el nombre y la superficie de dibujo. Vale, el nombre, como adivinaréis, ya podemos pasarlo directamente desde configuración. Punto. Nombre. Correcto. Por otro lado, la superficie de dibujo, simplemente cambiándola de privada a pública, es accesible desde fuera y de hecho lo vamos a hacer con la ventana y con la máquina de estado. Son tres clases importantes que se usan en todo el juego en muchos sitios, así que está bien perdonad, que podamos acceder a ellas rápidamente sin tener que usar un millón de métodos. Con lo cual ahora podemos escribir control principal punto superficie de dibujo. Muy bien. Con esto nuestra ventana queda iniciada. Ya no necesitamos este constructor. Fuera. Bien. Con la máquina de estado, por si no la habéis adivinado, va a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar cosas. En primer lugar vamos a eliminar este constructor de aquí. Vamos a eliminar el inicio de la superficie de dibujo. Vamos a quitar la superficie de dibujo en sí. ¿Y qué más? Esto. Lo de las imágenes, ¿de acuerdo? Como os he dicho, lo vamos a guardar todo aquí. Solo que esta imagen no vamos a guardarla porque era solo una prueba. Así que todo esto se va a ir, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Permitidme que eche un vistazo a mi chuleta. ¿De acuerdo? Bien. La verdad es que la máquina de estado es lo que más ha cambiado, pero porque simplemente ya no tiene sentido lo que había hecho hasta el momento. Así que espero que no os enfadéis, pero esto se va a ir. Al igual que el constructor también se va a ir. Por suerte actualizar se quedará, pero no con su contenido. Y dibujar tampoco tendrá contenido. Comprobar cursor, si no me equivoco, es algo que también se irá. Como veis, se ha ido casi todo. Porque es algo que no necesitábamos y solo estaba complicando las cosas horriblemente. Así que ya no necesitamos este constructor tampoco. Muy bien. De acuerdo. Ahora esto está bien. Tenemos la posibilidad de actualizar la máquina de estado, de dibujar en la máquina de estado, eso es correcto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner el método dibujar junto con el método actualizar, ¿de acuerdo? De esta manera lo haremos redibujar solo 60 veces por segundo y no estaremos quemando la tarjeta gráfica. Hablando de lo cual, a mí se me quemó mi tarjeta gráfica, aunque no os preocupéis, no creo que fuera por eso. Simplemente ya era un poco antigua, así que ahora tengo una más potente, con lo cual las cosas van un poco mejor. Bien, esto ya está. Podemos... no, lo dejaré abierto para ejecutar el juego, para ir probando. Bien, configuración, no lo cerréis, vamos a seguir añadiendo más cosas. Superficie de dibujo. De acuerdo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora mismo no estoy muy seguro, pero estoy seguro de que hay más cosas que van a desaparecer. Como por ejemplo ratón dibujar. El ratón no tiene ninguna razón para dibujar, así que fuera. Ah, vamos a crear en configuración una variable public static boolean y la vamos a llamar modo debug.
vamos a usar el modo debug para comprobar cosas en nuestro juego, pero no queremos que el usuario final las vea, porque son feas y porque realmente no las entendería o no le importarían. Con lo cual, podemos aprovechar cuando hayamos dibujado todo, podemos escribir si configuración .modo debug. Entonces podemos dibujar aquí cosas solo para nosotros, como por ejemplo a cuántos frames por segundo va el juego, en qué coordenadas se encuentra el ratón y demás cosas, ¿de acuerdo? Así que bien. Una clase que va a cambiar dramáticamente, bueno, no tan dramáticamente, pero sí bastante, va a ser el ratón, ¿de acuerdo? Porque el ratón es una clase importante. Y ahora mismo no está como a mí me gustaría que estuviera. Así que lo vamos a cambiar también, para que sea todo un poco mejor y más ágil. Y sí, de nuevo voy a abrir mi chuleta. Bien. Se hace evidente que hay muchas cosas que no necesitamos en el ratón. Como por ejemplo la posición. Ahora veréis por qué, ¿de acuerdo? No, el área de detección tampoco nos hace falta. La ruta del cursor tampoco. Y el lado del cursor, adivinadlo, tampoco. Solo voy a dejar una única cosa, que va a ser un public boolean, o mejor, un private boolean click 1. Vamos a guardar aquí el hecho de que esté o no esté clicado el ratón izquierdo, ¿de acuerdo? Bien, de nuevo, vamos a cambiar cosas. Vamos a añadir otro dato, public static string ruta a cursor por defecto. Porque eso es algo que teníamos abajo, ¿verdad? Y además, ¿dónde estaba? Mirad, aquí está. Vamos a cogerlo y vamos a volcarlo aquí. Como veis, todo se está agrupando muy bien en esta clase. Y así luego, os lo digo de nuevo, podéis poner vuestras cosas y usar el proyecto más rápido. Con lo cual ahora simplemente haremos configuración ruta del cursor por defecto. Vale. La posición, como os he dicho, no nos hace falta para nada. Fuera. Lo que sí que vamos a cambiar, el área de detección tampoco, ¿de acuerdo? Fuera. Vamos a ir al método, obtener posición, lo vamos a quitar. Espero que no os liéis, no sé si lo estoy haciendo muy rápido, pero es fácil. Básicamente todo lo que hemos quitado ya lo podéis, lo que está en rojo ya lo podemos quitar, porque seguramente no lo usaremos más, ¿de acuerdo? Bien, en establecer cursor, si vamos a cambiar establecer cursor, necesitamos una ruta, lo cual es correcto, pero no necesitamos la superficie de dibujo de nuevo, porque ahora la tenemos de acceso público y mucho más fácil. Así que quitamos esto de aquí. Bien. Ponemos la ruta en el cargador. Muy bien. Otra cosa que necesitaremos es saber de qué tamaño es el cursor para calcular dónde se generarán ciertas cosas. Y eso lo podemos hacer también por aquí. Voy a crear aquí un public static int lado del cursor, porque la ñ no se lleva bien con Java ni con ningún lenguaje de programación. Así que tamaño es una palabra prohibida. Bien, lado de cursor lo voy a dejar en 0, pero en cuanto el ratón esté iniciado, lo voy a iniciar por aquí. Configuración punto lado del cursor, eso es. Cogemos el tamaño de la imagen, el ancho mejor dicho, y con eso ya podemos trabajar. Vale. Muy bien. Esto crea nuestro cursor. Y por último nos faltaría fijar el cursor en la superficie de dibujo. Pero no tiene mucho sentido que lo hagamos aquí. Así que lo voy a hacer fuera. Lo voy a hacer dentro de... dentro del canvas. O dentro de la superficie de dibujo, si lo preferís. Con lo cual esto ya podemos quitar la superficie de dibujo. ¿Vale? Y aquí lo haríamos, pero
solo después de haber iniciado el ratón, ¿de acuerdo? Ya tenemos el ratón, como veis. Y aquí está hecho el set cursor, así que no estoy muy seguro de por qué estaba en el otro sitio. A ver. Tenemos obtener cursor, muy bien. Como veis, ahora el método ha cambiado. Así que voy a quitar este método de aquí también fuera. Vale. Bien. Lo que... Ahora sí, vamos a ir a superficie... A ratón, perdonad. Eso es. Establecer cursor está bien hecho. Ahora solo faltaría aquí escribir el set cursor. Pero lo voy a dejar en público para no estar usando estos getters y setters tan molestos. Ratón.cursor. Vale. Bien. Volviendo al ratón. ¿Qué más? Bien, ahora, como os he dicho, el método dibujar no lo vamos a usar, así que lo podéis eliminar directamente. Pero los que sí que vamos a usar son los métodos para saber la posición y el rectángulo de detección del ratón. Pero antes lo teníamos mal hecho, porque estaban guardados como variables aquí arriba, y eso realmente no es muy buena idea. Así que lo que vamos a hacer es usar métodos que nos los digan. En términos generales... os he contado que es mejor tener variables que métodos, pero en este caso no, porque las cosas que se pueden, digamos, calcular al vuelo, es mejor hacerlo en vez de guardarlas, porque en este caso, guardar la posición y el rectángulo no es muy buena idea, porque eso es algo que cambia constantemente, y significa que cada vez que queramos recuperar esa variable, tenemos que asegurarnos de que esa variable está actualizada. Porque si no la actualizamos, estará... A lo mejor tendrá la información de hace 4 segundos, pero no la actual. Y eso no nos daría muy buenos resultados, como ya imaginaréis. Así que en vez de guardar en variables la posición en rectángulo, simplemente vamos a crear un public point, obtener posición. ¿De acuerdo? Y para hacerlo, vamos a copiar y pegar el código. Voy a cortarlo de aquí, de actualizar posición, lo voy a poner aquí. Este método se va a ir fuera. Vale, esto es igual que antes. Necesitamos convertir el punto desde la pantalla, desde nuestra superficie de dibujo, que está en el control principal, recordad, punto, superficie de dibujo. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer, como ya tenemos la posición inicial, le voy a cambiar el nombre en un momento. Voy a llamarlo simplemente posición, porque no es solo la inicial, también es la final, ya que... ok, de acuerdo. Bien, es lo que empieza, pero también es lo que termina siendo, porque el método convertPointFromScreen utiliza esa misma posición y la actualiza, con lo cual ahora simplemente podemos hacer return posición. De acuerdo. Como os he dicho, ya no nos sirve para nada este método actualizar posición, se puede ir. Y tampoco nos sirve para nada en actualizar. De hecho, todo el método actualizar ya no nos sirve para nada, así que fuera. Como veis, estamos perdiendo muchas líneas, eso es bueno, porque ahora estoy haciendo las cosas pensándolas bien. En segundo lugar, necesitamos ese pequeño rectángulo que marca la superficie en la que el ratón está clicando. Así que un public rectangle obtener área. Área detección, por ejemplo. Y para hacerlo, vamos a aprovechar el método que justamente acabamos de escribir, ¿de acuerdo? Vamos a crear un final point posición es igual a obtener posición. Este método justamente lo acabamos de escribir arriba, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer return new rectangle. La posición será obviamente posición X, posición Y, y el tamaño será de un píxel de ancho, un píxel de alto, ¿de acuerdo? Con esto ya tenemos nuestra área de detección, esto ya lo podemos eliminar
No sé en qué estaba pensando cuando escribí eso, pero os diré una cosa, no está bien escrito, ¿de acuerdo? Y a lo mejor os estáis preguntando, ¿por qué no colocamos todas estas variables de establecer cursor dentro del constructor? Y la respuesta es sencilla, porque a lo mejor necesitamos cambiar el constructor durante el juego, ¿verdad? Para el icono de examinar, el icono de recoger, el icono de girar a un lado, de viajar. Con lo cual, esto lo vamos a usar varias veces, así que no tiene sentido que esté en el constructor. Es mejor que esté aquí donde podemos usarlo una y otra vez. Bien.